muchas Y, gracias. bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Y damos comienzo hoy día a este programa de capacitación de 4 sesiones en las que nos vamos a juntar a, a poner un poco en perspectiva este tema que es tremendamente relevante. Lo ha sido siempre y tal vez más en el último tiempo, que es el autocuidado y fortalecimiento de las emociones, ¿no? En un contexto laboral, en un contexto, me imagino, además de alto estrés, como seguramente debe ser el trabajo que ustedes realizan, el tomar conciencia de las acciones y de las pautas de vida, ¿verdad? Que debemos tener a la vista para ejercer el autocuidado se vuelve tremendamente relevante. Entonces, eso es lo que vamos a ir poniendo en perspectiva de distintos puntos de vista, de distintos focos, ¿verdad? Cómo poder hacernos cargo de este desafío que es el cuidarnos nosotros mismos. Eh, Como decía, son 4 sesiones. Además, esto está acompañado de un material de, que pueden revisar ustedes en forma autónoma. Hay algunas actividades que están en la plataforma que los invito a irlas desarrollando en paralelo. Y este espacio, bueno, de conversación que, como les contaba Natalia recién antes que comenzáramos, ese material está en la plataforma, los videos y todo, pero es sumamente importante por esto interactivo que se va a ir dando en las sesiones que puedan estar presentes, independiente de que la grabación va a estar para su revisión posterior. Este momento en que podemos compartir se vuelve tremendamente relevante en el sentido que las preguntas o las propias vivencias de ustedes personales que puedan ir surgiendo son un tremendo aporte. Así que bueno, sin más preámbulo, les propongo que vayamos comenzando. Yo voy a compartir un PowerPoint que nos va a ir guiando en los distintos temas, pero lo más relevante para mí es la conversación que se vaya dando. Siéntanse, por favor, totalmente invitados de preguntar, de aportar, si se viene a la mente alguna anécdota, por ejemplo, o alguna vivencia relacionada con lo que vayamos hablando, me avisan, ¿verdad?, para darles la palabra y vamos interactuando para hacer esto más dinámico. ¿Les parece? Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir el PPT, lo voy a poner en pantalla. Ahí está, se está compartiendo. ¿No me confirman, por favor? Si lo ven. Ahí se ve, profesor. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, la capacitación lleva por nombre autocuidado y fortalecimiento emocional, que precisamente son los ejes que van a ir guiando los temas que vamos a conversar. Eh, por un lado, el autocuidado en términos de las acciones, como decía, que día a día podemos ir llevando a cabo para cuidar nuestra salud mental. Y por otro lado, fortalecimiento emocional en términos de la gestión de las emociones, que está alineado con lo mismo con el autocuidado y también con el desempeño nuestro en el día a día. Pues el manejar las emociones es un componente tremendamente importante para la efectividad laboral y también en el concepto de autocuidado. Entonces, vamos a partir hoy día con el módulo número 1, que se llama Salud Mental y Autocuidado, cuyo foco fundamental es ir, ¿cómo podríamos decir?, actualizando alguna nomenclatura, algunos conceptos que vamos a ir analizando y poniendo en perspectiva y ya alineando con los objetivos de la capacitación, que es en el fondo convertir estos conceptos en estrategias, en hábitos, en formas de autocuidado y de fortalecimiento emocional. ¿Sí? Vamos a partir entonces con... aquí tenemos los objetivos del módulo, que son conocer los conceptos más relevantes relacionados con el autocuidado y manejo del estrés personal, comprender la diferencia entre estrés, distrés y eustrés. ¿Ya? Uno generalmente escucha la palabra estrés, ¿verdad? Y está muy familiarizada, está muy de moda esa palabra, pero no tanto distrés y eustrés. Vamos a entender hoy día y comprender qué son esos conceptos. Identificar los componentes de la respuesta al estrés y el síndrome general de adaptación y explorar recursos personales para afrontar situaciones estresantes en el ámbito laboral y personal. ¿Ok? Antes de comenzar, les quiero pedir aquí a un par de personas que me comenten, por favor, les voy a hacer la siguiente pregunta. No, lo vamos a hacer de otra manera mejor, me parece más entretenido de esta manera. En el chat, por favor, abran su chat y les voy a pedir, por favor, lo siguiente, que anoten algún concepto que ustedes asocien con la palabra estrés. Yo le digo la palabra estrés, una palabra que se les venga a la mente y que asocien con ese concepto. En el chat, por favor. La primera palabra que se les venga a la mente. Ansiedad, dice Gabriela. Presión, Carlos. Cansancio, presión, María Eugenia también. Angustia, tensión, sobrecarga, cansancio.
Sobrecarga, dice Nicole. Presión, presión también, dice Patricio. Bueno, mientras siguen escribiendo palabras, si se fijan, ya se empieza a percibir un patrón. Cuando uno escucha la palabra estrés, lo que primero asocia es palabras negativas, ¿verdad? Y por lo tanto, la noción que tiene la mayoría de la gente de que el estrés es algo negativo, es algo terrible. Pero vamos a ver hoy día que no necesariamente, ¿verdad? Angustia. Bueno, claro, vamos a aprender hoy día que no necesariamente el estrés puede, dentro de ciertos parámetros, ser incluso saludable, puede ser incluso productivo y efectivo. Entonces, de todas maneras, vamos a ver hoy día un poco diferenciar lo que es el estrés como respuesta normal, adaptativa de un ser humano, y el estrés, siguen apareciendo ahí conceptos, fíjense ustedes con lo negativos que son, y el estrés como efecto sobre nuestra salud. Vamos a poner bastante en perspectiva eso, que es relevante que hagamos la diferenciación. Vamos a ver algunos conceptos entonces asociados con esto, que, asociados con el módulo más bien y con el curso que vamos a ir explorando. El primero de ellos es este concepto de bienestar mental. Este concepto es bien complejo, más de lo que parece, porque uno dice bienestar. ¿Qué sería bienestar? A ver, alguien me gustaría que tomara la palabra me dé su punto de vista. Eh, a ver, escojo yo. César, para usted, ¿qué sería bien? César Verdugo, ¿cómo estás, César? Muchas Buenas tardes. gracias, profesor. ¿Qué sería bienestar mental? Eso es. Bienestar, Para usted, independiente, ahí le puse una definición, digamos, pero para sí, usted. no he leído la definición que usted puso, No pero se creo preocupe. que es una sensación o un estado Sí, de sentirse cómodo claro. y sin ninguna presión que lo incomode. Valga la... Sí, sí, naturalmente. Es la noción que tenemos, que tenemos todos, ¿no? O la mayoría de nosotros más o menos como lo debe concebir. Pero fíjense ustedes que lo que le quería decir yo, que en términos científicos, este concepto se subdivide, ¿verdad? Para su estudio, para su análisis, y básicamente podemos distinguir dos líneas para entender el bienestar. O sea, por un lado está lo que se llama bienestar subjetivo, que va un poco en la línea de lo que contaba César recién, ¿verdad? Que esta sensación, como yo me siento, ¿verdad? Que me siento bien, que es lo contrario, sentirse mal, no lo sé, ¿verdad? Que es una cuestión subjetiva. Bueno, es el bienestar subjetivo. Pero además se diferenció otro tipo de bienestar que se le llama bienestar psicológico, ya va por otra línea distinta que se relaciona con nuestras expectativas, ¿verdad? Con nuestros valores, con el cumplimiento de nuestros objetivos trascendentales, digamos, en la vida, ¿verdad? Vocacionales, en fin. El bienestar subjetivo tiene que ver más bien con lo inmediato. ¿Verdad? Que si me siento cómodo en el lugar en que trabajo, si es que me alcanza la plata a fin de mes, si es que me llevo bien con mi jefe o con mis compañeros, ¿verdad? Lo inmediato, ¿verdad? Si me gusta lo que hago, etcétera. Es como el placer inmediato. No tiene nada de malo, pero está circunscrito a eso, ¿verdad? A lo de ahora. Mientras que el bienestar psicológico se asocia a esto otro, ¿verdad? Al cumplimiento de mis metas, si voy por el camino que me propuse en la vida, ¿verdad? Qué tan cerca estoy de mis metas, si es que la forma en la que actúo, las decisiones que tomo están alineadas con mis principios, con mis valores, si es que mi vocación o mi labor está asociada efectivamente con mi vocación, o estoy en mi trabajo más bien porque no he encontrado en lo que a mí realmente me gusta. En fin, estos dos componentes juntos configuran, digamos, lo que nosotros consideramos como bienestar mental en términos generales, si fijan ustedes bien. Uno desde lo inmediato, desde lo cotidiano, desde el placer o la gratificación inmediata, y lo otro en términos a largo plazo, pero tal vez más profundo y más complejo. Bueno, así de complejo somos los humanos. Entonces, fíjese que ya este concepto nos va dando algunas líneas como para preguntarnos nosotros en términos de bienestar. Si es que me siento bien, no les pregunto, cada uno de ustedes haga este autoexamen, digamos, en este momento, mi bienestar, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento bien con mi vida? En los dos términos, fíjese qué interesante eso. En lo cotidiano, me gusta mi trabajo, es cómodo, me pagan lo que considero justo, me llevo bien, etcétera. Me gusta mi oficina, mi silla es muy dura, no lo sé. Cosas así sutiles y cotidianas que pueden hacer que el día a día sea grato, que sea agradable. Pero por otro lado, vocacionalmente, laboralmente, ¿verdad? Espiritualmente, no lo sé, vocacionalmente, si me siento satisfecho, estos dos componentes ya podemos ir visualizando hasta qué punto se van dando y alineando con mi bienestar, ¿no? Ahí tenemos el primer concepto entonces como para ir reflexionando.
El segundo concepto es de estrés laboral, que se refiere a las presiones, a ver, más que a las presiones en sí, cuando hablamos de estrés hablamos de una respuesta nuestra, ¿verdad? Porque uno considera el estrés como la carga de trabajo, no, esos son los factores de estrés, ya, o el ambiente laboral, no, pues eso es lo que provoca el estrés. El estrés es la respuesta nuestra a los estímulos ambientales. Entonces, en este caso, el estrés laboral vendría siendo la respuesta nuestra a los agentes estresores o los agentes tensionantes que pueda haber en nuestro ambiente laboral, que pueden ser de múltiple fuente o tenor. El ambiente laboral, la carga de trabajo, en fin, elementos cotidianos pueden provocar, laborales, pueden provocar una respuesta. Pero ¿sabe qué? Antes de seguir avanzando, me gustaría poner en perspectiva, primero que nada, para que vayamos, ¿cómo podríamos decirlo? Desde la claridad del concepto de estrés. Voy a poner esto en perspectiva. Me voy a adelantar un poquito, pero creo que es relevante para que vaya teniendo más sentido estos conceptos. Espero no confundirlo. Vuelvo atrás si es que hiciera falta. A ver, la respuesta de estrés es una respuesta evolutiva del humano que fuimos desarrollando a lo largo de miles o tal vez millones de años, no lo sé, porque los animales también tienen estructuras similares en algunos sentidos, para podernos adaptar. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos en el cerebro una estructura que se llama amígdala, que no son estas amígdalas, la verdad es una estructura que hay en el cerebro, cerca del tronco encefálico, y que tiene un trabajo sumamente interesante, que no es muy conocido, injustamente creo yo, porque es muy importante para nosotros. Y es que, bueno, primero que nada es un filtro de los mensajes que recibimos del ambiente. Ya todo lo que pasa a nuestro alrededor pasan primero por la amígdala, y la amígdala, ¿sabes cómo lo imagino yo? Como esta persona, este funcionario de correo, que recibe todas las cartas y las va mirando, esta va para Viña, esta va para Valparaíso, esta va para La Serena, en fin, las va distribuyendo. Bueno, la amígdala hace eso mismo, pero con las señales que vienen del ambiente. Entonces los elementos visuales los tira a la parte de acá atrás del cerebro, como en la nuca, digamos, ahí está la zona que percibe los estímulos visuales, los estímulos auditivos, etcétera. Va distribuyendo en el cerebro las distintas señales. Es una de las cosas que hace. Y la otra que hace es esta. A ver, imagínase que nuestro cerebro fuera, nuestro cuerpo, nuestro ser fuera una empresa, digamos. Eh, Hay una gerencia que es la que toma las decisiones, que manda, en fin. Bueno, en nuestro cerebro sería esta parte de acá, la corteza prefrontal. Ya está detrás de la frente. Es ahí, esa parte del cerebro es la que toma decisiones. Cada cosa en la vida, esta analiza y decide qué hacemos. Si fuera una empresa, sería la gerencia. Pero la empresa tiene un jefe de área o un gerente de planta, no lo sé, que vendría siendo la amígdala, que es más o menos esto. A ver, toda decisión pasa por la gerencia, claro, salvo que la empresa se esté quemando, por ejemplo. ¿Ya? Ahí no me pregunta a mí, dicen los gerentes, toma decisiones tú, le dice a la amígdala, que es el gerente de área, gerente de planta. Entonces la amígdala, ¿qué es lo que hace? Si recibe un estímulo que la amígdala evalúa o interpreta como amenazante, como peligroso, como que requiere actuar inmediato, ni siquiera le pregunta a la corteza prefrontal, toma decisiones nada más. Y las decisiones que toma es activar al cuerpo para la acción, es decir, manda una señal hormonal al hipocampo y del hipocampo al hipotálamo. Y manda una señal hormonal a todo el cuerpo y se activa la adrenalina, cortisol, se produce un cambio corporal que nos prepara para la acción, con lo que implica una serie de cambios fisiológicos tremendamente interesantes. La adrenalina hace que se produzca vasodilatación en alguna zona y constricción en otra para evitar desangrarse, para llenar de sangre los músculos grandes, para poder correr más rápido, para golpear más fuerte, para resistir más el dolor. Se bloquean algunos receptores para poder ser más resistente al dolor. En fin, el cuerpo se prepara para la acción, para lo que venga, ¿verdad? Esa es la respuesta del estrés. Eso es el estrés, es una respuesta fisiológica. Se activa, a ver, el cuerpo se pone en modo estrés, digamos. Y yo me lo imagino algo así como cuando el celular lo ponemos en modo avión cuando vamos viajando, ¿verdad? Que se activan algunas aplicaciones y se desactivan otras. Esto es lo mismo. En el cuerpo se activan ciertas aplicaciones como las que describí. Después vamos a ver más adelante, más en detalle, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando eso sucede. Y se desactivan otras. Como por ejemplo, se desactivan ciertas funciones que podríamos llamar defensivas de nuestro cerebro. Es paradójico, pero ahora lo voy a explicar. A ver, nuestro cerebro funciona usualmente con cierto nivel de atención hacia el ambiente, ¿de acuerdo? Por explicarlo de alguna forma por ahora. Un cierto nivel de atención o de tensión psicológica. Cuando se activa la amígdala, se activa la respuesta de estrés, cambia esta configuración y nuestro cerebro entra en un estado que se llama embotamiento en psicología, pero es un estado como de alteración cognitiva, de alteración perceptual, eh,
Pero no es pérdida de lucidez, es al revés. No sé si le ha pasado a usted alguna vez estar en un accidente, por ejemplo, que se genera un estado de, como de alta lucidez. Es bien curioso. Pero, por ejemplo, a ver, ¿usted han escuchado alguna vez estas situaciones en donde en un accidente de auto, por ejemplo, una madre levanta un auto para sacar al hijo de abajo, por ejemplo? ¿Han escuchado cosas como esas? Sí, ¿no? ¿Las creen que es cierto? Sí, es cierto, es cierto. De hecho, cualquiera de nosotros podría hacer algo así. Por ejemplo, no sé, por levantar un auto, cualquiera de nosotros lo podría hacer. Pero su cerebro no lo deja hacer eso, no lo deja ejercer una fuerza que vaya más allá de los límites no sé, pues, o sea, si hago más fuerza se me va a romper un hueso o se me va a cortar un ligamento. Entonces, su cerebro lo bloquea. Entonces uno cree que ya no puede hacer más fuerza, pero sí podría. El tema está el que su cerebro no lo deja, ¿verdad? Se activa una especie de mecanismo de defensa de la estructura. Bueno, cuando estamos en estado de estrés, esos mecanismos de bloqueo se inhiben también. Por eso una persona puede ser capaz de hacer cosas que no haría en ningún caso en un estado normal. O incluso atrevernos a hacer cosas que no haríamos en estado normal. Por ejemplo, no sé si estamos en un tercer piso, ¿verdad? Lo más posible es que nadie lo haría por gusto tirarse del tercer piso. Es absurdo. Pero su cerebro lo bloquearía, no lo deja tomar esa decisión. Pero, por ejemplo, si hay un incendio y la única vía de escape es el tercer piso, posiblemente sí se atrevería a saltar por la ventana, me doy a entender, pero para poder ser capaz de tomar esa decisión, su cerebro tiene que estar en un cierto estado particular, de lo contrario no lo va a poder hacer. Entonces, el estrés prepara no solamente al cuerpo, sino que también a la mente, al cerebro, para tomar decisiones extremas, en ocasiones riesgosas, pero poniendo en primer lugar la sobrevivencia. Eso es funcional si es que estamos en un accidente, en un incendio, si nos están asaltando, si estamos escapando de un perro, eso tiene sentido. Pero muchas veces se activa ese sistema de estrés en situaciones, por ejemplo, laborales, en situaciones en donde no hay una amenaza física propiamente, pero sin embargo el sistema de estrés se activa igual y quedamos en este estado de alerta con un gasto tremendo de energía y que, por ejemplo, si el elemento estresor no desaparece de inmediato, que puede ser perfectamente si yo todos los días interactúo con un ambiente que me resulta estresante, no desaparece nunca ese estado de activación. Por lo tanto, el gasto de energía es gigantesco, ¿verdad? De tener tu cerebro y tener tu cuerpo activado todo el día para una defensa que no, para una amenaza que no existe, una amenaza que no es física. Me doy a entender, el cerebro no capta la diferencia, la amígdala no capta la diferencia entre un trabajo que todavía no he podido entregar, ¿verdad? Y un perro que me ataca o un accidente. El amígdala no capta la diferencia. Ya, por lo tanto, nuestro cuerpo se mantiene activado, insisto, con este gasto gigantesco de energía y con el impacto emocional que significa ese estado. Entonces, eso prolongado en el tiempo tiene unas repercusiones enormes en la salud. Entonces, ese estado que puede ser saludable y esperable, digamos, en ciertas circunstancias, en otras circunstancias puede ser tremendamente nocivo. Entonces, en el fondo, la idea que lo que vamos a ir haciendo es ir primero que nada entendiendo el fenómeno, pero además viendo de qué manera podemos gestionar ese estado de manera que no tenga repercusiones negativas en nuestra salud, sino que más bien al revés, podamos utilizarlo como un recurso para focalizarnos, para programarnos, para enfrentar las situaciones del día a día, utilizando este superpoder que se nos activa cuando nos ponemos en estado de estrés, ¿no? Bueno, por ahí va un poco. Vamos a ir profundizando en esas nociones para que vayan quedando cada momento más claro, pero para ya tenerlo en perspectiva, cuando hablamos, por ejemplo, de estrés laboral, tenemos situaciones que en nuestro entorno laboral que nos ponen en ese estado de activación, ¿verdad? Que nos ponen en este estado defensivo y de tensión. También me voy a Gustavo, adelantar Sí, don César, por favor. disculpe, de acuerdo a esa explicación que nos dio de la amígdala, Sí. de alguna forma la vivencia de cada persona la modelan para actuar frente al estrés. Así es, qué buena pregunta, César. Claro que sí, así funciona. Bueno, funciona en varios sentidos. Es una pregunta bien, bien compleja, bien interesante. A ver, por ejemplo, varía de persona a persona. Hay personas que tienen amígdalas más sensibles. De hecho, por ejemplo, no sé, por personas que se encuentran dentro del espectro autista, por ejemplo, tienen una amígdala extremadamente sensible. Son personas que se pueden desregular. Desregularse se dice, ¿no? Cuando una persona se le suelta la cadena, decía mi papá. Claro, se desregulan precisamente porque tienen una amígdala muy sensible y puede ser que interpreten como amenazante cosas que no lo son o que no son propiamente amenazantes, ¿me doy a entender? Entonces, al tener amígdalas más sensibles, no sé, un ruido o alguien levanta mucho la voz y la persona la amígdala se activa, que además esto es interesante porque una vez que la amígdala se activa, ya prácticamente no hay vuelta atrás, ya la amígdala ya deja de escuchar a la corteza prefrontal y por lo tanto ya dejamos de tener control pleno sobre nuestras decisiones, sobre nuestras acciones.
por ejemplo, no sé, pues, yo siempre pongo este ejemplo, imagínense dos personas peleando, por ejemplo, ya se fueron a negro, como se dice, y se están dando ahí. Si se mete la mamá de alguno de ellos a separarlo, la mamá va a llegar, va a recibir un combo, digamos, de una persona que ya no está procesando la realidad, ya está activada lo que le llaman el cerebro reptiliano, el cerebro la parte del cerebro que lo que único está tratando es de mantenerte vivo. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese sentido, una vez que ya se activa, ya no hay vuelta atrás. Hay un proceso naturalmente de declive una vez que desaparece el evento amenazante, pero una vez que se activa, ya no se puede razonar con una persona que está desregulada emocionalmente, no se puede razonar, ya no le puede explicar, pero cálmate, no funciona. Pero además, siguiendo la idea que plantea César, varía también por las vivencias, ¿verdad? Toda la razón, porque por ejemplo la amígdala va aprendiendo con la educación y con las vivencias, con las experiencias, va aprendiendo a evaluar las situaciones ambientales de forma más realista. O sea, por ejemplo, a ver, una persona que... mira este ejemplo, a ver si te hace sentido, le hace sentido a César o a los demás. El otro día estuve paseando por Providencia y pasé por frente el edificio, el Costanera. No sé si les ha tocado pasar por ahí abajo alguna vez. Sí, es bien impresionante mirarlo, estando de abajo mirando, es realmente impresionante, es muy alto. Y me detuve a mirar los pisos más altos y se me vino esta idea a la mente. Bueno, todo de vidrio, ¿no? Yo decía, alguien debe limpiar esos vidrios ahí arriba, ¿no? Claro, alguien, ese es su trabajo, subirse a su último y limpiar esos vidrios. Entonces, si produce vértigo desde abajo, mirar esa altura, lo que será mirar y trabajar de ahí arriba, entonces, no se morirá de miedo esa persona que trabaja ahí. Posiblemente la primera vez sí, posiblemente la primera vez de haber estado pendiente de la altura, muy nervioso, no lo sé. Pero ya después de un mes trabajando en eso, un año, ya se vuelve lo cotidiano. ¿Qué es lo que sucede? La amígdala se va desensibilizando en la medida que voy dimensionando verdaderamente el riesgo. Si yo considero que el riesgo es terrible, la amígdala va a estar seguramente muy alerta, pero en la medida que lo voy dimensionando y voy tomando confianza, la amígdala se desensibiliza a ese estímulo. Obviamente, entender que puede ser bastante riesgoso. No sé, pues yo le he hecho clase alguna vez en la universidad a chicos de prevención de riesgos y me dicen que uno de los desafíos de su trabajo es precisamente convencer a la gente que trabaja ahí de que use los mecanismos de los sistemas de protección, en fin, los EPP le llaman ellos, porque se confían tanto, gente que lleva mucho tiempo en eso, que el riesgo lo van minimizando, lo van cotidianizando y finalmente la amígdala no reacciona a ese riesgo y por lo tanto no toman las acciones preventivas. Ese es el punto. Que puede pasar, si se fijan ustedes, en cualquier ambiente laboral. ¿Verdad? Una persona que se acostumbre, por ejemplo, al estrés, o que se acostumbre a los riesgos, o que se acostumbre a los plazos acotados, en fin, llega un momento en que dice, pues, si aquí todos los días así, digamos, o sea, en el fondo, estresarme no tiene sentido, no me sirve, no me ayuda. Ya si esto es así. Entonces, si lo piensan bien, ya es una medida, o podríamos decirlo, de autocuidado, el dimensionar que las cosas, por ejemplo, no sé, por lo que es cotidiano, yo estoy tratando de imaginarme, no conozco en detalle la labor que cada uno de ustedes desempeña, ¿no? Pero algunos de ustedes posiblemente está expuesto muy cotidianamente a situaciones de estrés, no lo sé, sufrimientos de las personas, de ver gente en problemas, en fin. Son cosas que, por ejemplo, en otro tipo de labores, encontrarse con situaciones así un día son eventos sumamente estresantes que es distinto a cotidianamente vivirlo. ¿Me doy a entender? Entonces, mi punto es que ya puede ser una acción de autocuidado el tomar conciencia de que eso es lo cotidiano, eso es lo que voy a enfrentar día a día y lo que tiene sentido es que busque estrategias para abordar eso, para gestionarlo de forma adecuada, más que empaparme o ¿cómo podríamos decirlo? Desbordarme emocionalmente por esas situaciones o sobre amargarme por ellas. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Otro punto de vista respecto a lo que preguntaba César recién. Sí, César, ¿quiere decir algo más? Dígame. No, no, claro, yo le hice la pregunta justamente por eso, porque suele suceder que los colegas tienen el mismo trabajo y no Sí. entienden por qué una persona anda más estresada que ellos. Y claro, una cosa es el aspecto laboral, y eso es lo que ha vivido esta persona y que de alguna manera han condicionado a esta glándula a actuar. Por lo Así es. tanto, el estrés, pues, para uno puede ser muy estresante y para otro, como usted le dice, estar preparado psicológicamente para entender que esa sobrecarga de trabajo es lo normal y por lo tanto no voy a pensar que va a disminuir.
bueno, por mi cargo, yo siempre me tocó contratar mucha gente y le decía, mire, en este tribunal usted nunca piense que va a tener mañana menos trabajo. Al contrario, siempre va a tener más trabajo que el que tiene hoy día. Entonces yo le decía, si usted está dispuesto a trabajar en esas condiciones, bienvenido. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, no, al contrario, muchas gracias. Aporta mucho esa perspectiva. Bueno, efectivamente, como dice César, también hay diferencias, como para complementar la pregunta que hacía. Y una muy buena pregunta. Las diferencias pueden ser también, a ver, que son varias más, pero por ejemplo, el tipo de personalidad de una persona. Hay personas que por naturaleza son más calmadas, digamos, son más serenas o tienen una mayor tolerancia a la frustración. Eso es más bien constitucional. No sé, po, eh, no sé, po, guaguitas que, no, no sé, uno conoce una persona que es mal genio. Y la mamá de esa persona dice, desde guagua que es mal genio, desde guagua que es así, de siempre, su personalidad es así. Hay personas que son así, intensas emocionalmente, o que por naturaleza les cuesta mediar con la propia frustración, somos todos distintos. Y hay personas, no sé, por la misma guaguita, imagínese esta guaguita enojona y llorona, que llora, y hay otra guaguita, no sé, perdón la palabra, pero caga hasta el cogotito, la pobre, ¿verdad? Y tranquilita, se mira las manitos, en fin. Ya desde la cuna hay algunas diferencias neurológicas y de personalidad que se van naturalmente moldeando con las experiencias, como dice César. Pero ya hay un componente natural. Y lo otro lo van dando las experiencias de vida, el tipo de crianza que tengas. O sea, es distinto, por ejemplo si tenemos una mamá, un papá que nos enseña desde chiquitito a nosotros poner el despertador y levantarnos solitos, a una mamá que está diciendo, ya, pero mira la hora que es, levántate, pero mira cómo va, no sé. O sea, ya te van programando para enfrentar con tensión emocional las situaciones de desafío, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, la forma en que nos crían, el tipo de experiencias que vamos teniendo, la forma en que internalizamos y procesamos las cosas, todo eso van definiendo el perfil, ¿verdad? Que cada una de las personas tiene respecto de cómo enfrenta el estrés. Convicciones, principios también, entrenamiento, la edad también, ¿verdad? Uno va con los años también adquiriendo cierto aplomo profesional o cierta serenidad, producto de lo que decía César recién, que esto es lo cotidiano, digamos, una persona que viene recién llegando se asusta con estas cosas, pero esto ha sido siempre así. Entonces eso también va dando cierta serenidad, etcétera. Hay una serie de componentes. Algunos de ellos son más gestionables que otros, y es un poco la perspectiva que me gustaría poderles transmitir, ¿verdad? Tratar de detectar cuáles de estos elementos pueden ser gestionables para poder conducirlos de manera de mejorar mi propio bienestar. ¿Sí, no? Muy bien. Vamos a otro concepto más. Bueno, el ambiente laboral como tal, como contexto, ¿verdad? En términos de cómo puede convertirse en un factor estresor, el contexto. Eh, a ver, se me vino a la mente la siguiente idea, pensando en esto de la gestión de las propias emociones, por ejemplo, que vamos a hablar más detenidamente de esto, pero va a ir poniendo ya en perspectiva. Se vuelve tremendamente relevante en ciertos trabajos que sabemos que son, o sea, ciertos ambientes que son estresantes, que son tensionantes, el hacernos cargo de la necesidad de gestionar nuestras emociones, parte del perfil de cargo, digamos. O sea, a ver, estoy pensando, por ejemplo, en un árbitro de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? A mí me llama tanto la atención esto, cuando veo un partido, alguna vez algún partido de fútbol, y un árbitro, cómo es capaz de mantener la tranquilidad y la serenidad cuando hay un jugador gritándole acá encima, ¿verdad? Reclamándole un cobro y él lo mira así, amarillita, diciendo así, pero no pierde la compostura. Ha pasado que un árbitro se le suelta la cadena al pobre, sí, humano, pero la mayoría de ellos es capaz de mantener una compostura que a mí me sorprende tremendamente. Entonces yo me he preguntado, ¿será que los árbitros tienen una neurología diferente? ¿Son, no sé, un superpoder? Pero no, son personas normales, pero que como entrenamiento de sus labores han debido internalizar que eso es parte de lo que se espera o sea, parte de su perfil de cargo, es poder tener gestión sobre sus emociones. Es parte de lo que corresponde a su rango, a su cargo, a su función. Es una condición, o sea, nadie podría poner en cuestionamiento que él es humano, tiene derecho a sentir emociones, por supuesto, pero lo que se espera de él es que sea capaz de gestionar esas emociones sin perder la templanza, el equilibrio, sin dejar de ser, como decir, ponderado en sus decisiones también.
Claro, porque es fácil caer en la tentación de cargarle la mano, ¿verdad? En términos de castigo a este que me cae mal o a este que me está hablando de tal o cual manera, ¿verdad? Y perderla, se me fue la palabra ahora, como la justicia en la toma de decisiones, ¿no? Se me fue ahora el concepto que estoy buscando. Entonces, para su cargo es una parte, una característica el poder tener gestión sobre las emociones. Ahora, en distintas proporciones y distintas maneras, todos los cargos tienen algún nivel de desafío o de necesidad de gestión de las emociones. Todo, cualquier cargo que uno se imagine, cualquier profesión que uno se imagine, requiere de un cierto nivel de gestión de nuestras emociones. Muy bien. Sigamos viendo. Resiliencia, este concepto me gusta harto, el concepto de resiliencia, que es un concepto que viene del área ingenieril, del área industrial, no sé cómo llamarle, que partió como una forma de definir la capacidad que tienen ciertos materiales de resistir los impactos físicos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una barra de metal, por ejemplo, es capaz de resistir cierta cantidad de golpes o cierta cantidad de presión antes de romperse. Y es el concepto de resiliencia en términos mecánicos. Entonces, metafóricamente hablamos de resiliencia de una persona en términos de la capacidad que tiene de resistir las frustraciones, los impactos de todo tipo en un ambiente, en el ambiente laboral, en este caso, ¿verdad? O sea, una persona que es capaz de resistir un día de mucha tensión, por ejemplo, sin enfermarse, sin faltar al otro día, sin dejar de ser profesional, o de resistir, por ejemplo, un reto de un superior, o una mala actitud de un usuario, por ejemplo, sin que eso afecte su toma de decisiones, su profesionalismo, ¿verdad? Eso. Eso, a eso es lo que se refiere la resiliencia en el trabajo, la capacidad de tolerar, de aceptar, de gestionar más bien, ¿no? Estos impactos sin que nos quiebren, valga la metáfora. Equilibrio trabajo-vida, este otro concepto también tremendamente importante. Importante de gestionar y tener en mente que es algo a lo que tenemos derecho, ¿ya? El poder tener una vida personal, o sea, por mucho que nos agrade nuestro trabajo, por comprometidos que estemos con nuestro trabajo, que lo cual está muy bien, tenemos un tremendo compromiso también con nuestra familia, pero también con nosotros mismos, con esos espacios que nos debemos y que nos merecemos y que son además tremendamente necesarios. Muchas personas, por ejemplo, trabajólicas, ¿verdad? Que le dedican mucho tiempo, muchas horas a su trabajo, porque lo disfrutan o porque experimentan el sentido de compromiso con su trabajo en forma muy intensa. No tiene nada de malo eso, no tiene malo en sí, pero muchas veces es con un coste muy grande en términos de privarse de otros espacios que también son sumamente necesarios para la salud mental. Entonces, buscar estratégicamente ese equilibrio se vuelve sumamente importante. Personas que trabajan todo el día hasta muy tarde y llegan a la casa a dormir para descansar, para poder iniciar otra jornada laboral, digamos. Muchas veces hemos caído a lo mejor en esos ciclos y que a la larga van teniendo, y a veces no tan a la larga, van teniendo un costo tremendamente importante en nuestro bienestar, más de lo que nos podríamos imaginar. Sigamos. Otra cosa, otro tema relevante es la prevención del estigma que se refiere a saltarnos un poco este prejuicio que hay o las barreras que hay para hablar del tema de la salud mental. Es un tema que en algunos contextos es bastante tabú. Hay personas que consideran que, no sé, pues que la salud mental, o una persona, por ejemplo, que tiene dificultades de salud mental, lo consideran como algún tipo de debilidad o una cosa reprochable. Y la verdad que es tremendamente normal, forma parte de lo que, a ver, la pérdida del equilibrio, de lo que es saludable mentalmente, es bastante frágil, más en algunas personas. Una persona, por ejemplo, que no haya podido desarrollar los acciones, los hábitos, en fin, que le permitan cuidar los equilibrios de su salud, es muy fácil que los pierda. O hay eventos inesperados, por ejemplo, que pueden sacar a una persona de su estabilidad emocional, eventos familiares, por ejemplo, una pérdida, no lo sé, una separación, un problema con uno de los hijos. O incluso viendo en temas que son exclusivamente extralaborales y pueden provocar un desequilibrio. No sé, pues yo he conocido personas que jamás se imaginaron que les podría suceder que se depriman, por ejemplo. Depresión, ¿qué es eso? Son tonteras. Eso claro, pero puede haber una cierta situación o cierto momento en su vida en donde eso le puede suceder a cualquiera. Pero además hay mm, instancias de la pérdida de la salud mental que son más bien invisibles. Puede ser que una persona no se dé cuenta que está deprimida. Mira lo que estoy diciendo, puede ser que no se dé cuenta. Tiene problemas para dormir, no sé,
algún tipo de disfunción sexual, por ejemplo, no sé, o caer en ciertos patrones tóxicos, por ejemplo, y ni siquiera se da cuenta que eso es lo que le está sucediendo. Hay muchas personas que no experimentan el estrés o la depresión, o en fin, en términos de sufrimiento, de tristeza, sino que lo expresan de otras maneras más, como por ejemplo a través de la ira. Hay personas por ejemplo, se vuelven sumamente irascibles, con reacciones muy agresivas, y en el fondo eso lo que están cubriendo es una depresión, en fin. La salud mental es sumamente delicada. La verdad que es un equilibrio mucho más sensible de lo que uno se podría imaginar. Por eso todo esto que estamos haciendo de tomar conciencia de lo necesario que es que la gestionemos, nuestra propia salud mental, como una parte importante, incluso en el contexto laboral, gestionar nuestra salud mental es sumamente relevante. Entonces, esta de la prevención del estigma se relaciona con el estar dispuesto a hablar estas cosas, ¿verdad? En hacerles conscientes y tomar conciencia y dejar que aparezcan en el discurso y ponerlas sobre la mesa y poderlas conversar. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Mire, este concepto es bien interesante, también lo destaqué aquí, que es el concepto de locus de control. Este concepto de locus de control se refiere, el locus es donde yo pongo las causas de las cosas que me suceden, de mis cosas, de los sucesos cotidianos. Puede haber, le pongo aquí en el cuadrito, locus de control interno, locus de control externo. Locus de control interno se refiere a que me atribuyo yo como responsable de las cosas que me suceden, ¿verdad? Esto es producto de mis decisiones, de mis acciones, de mis actitudes, lo que sea. Locus interno, ¿ya? Y el locus de control externo es cuando sitúo las causas fuera de mí, ¿ok? A ver, hay una mirada que es objetiva. Si yo analizo una situación, lo ideal es poder distinguir cuánto de ahí es algo que yo decidí y cuánto es algo que se sale sale de mi control. De hecho, es sumamente importante para la salud mental el tomar conciencia de las cosas que no puedo controlar, por ejemplo, y soltarlas y dejarlas ir y asumir que son cosas que ya no puedo controlar. Hay un refrán antiguo que a mí me gusta mucho, que es, no sé, una persona está muy amargada, está muy preocupada, preguntarle, por ejemplo, ¿tienes control sobre esto? ¿Lo puedes evitar? No realmente. Entonces, ¿por qué te preocupa? ¿Sí, no? O bien, ¿tienes control sobre esto? ¿Lo puedes evitar? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Entender? Entonces, ya es saludable tomar perspectiva de las cosas, tomar distancia y distinguir cuánto de lo que está sucediendo es algo sobre lo cual yo tengo control y sobre lo cual no tengo control. Hay cosas que no puedo evitar, no puedo controlar, por lo tanto, estresarse por ellas ciertamente no tiene sentido. Y las que sí puedo gestionar, bueno, con mayor razón, deberían activarme en la toma de decisiones. A mí me pasa, yo les contaba, creo, no me acuerdo si me presenté yo soy psicólogo de profesión y también atiendo pacientes. Entonces me pasa, por ejemplo, que algún paciente me dice, pucha, me pasa esto, estoy triste, estoy no sé qué, ¿qué puedo tomar? Me dice. Decisiones, le digo yo, tomar decisiones. Así funciona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ya es un componente importante la salud mental distinguir qué cosas y cuándo y cuáles son parte de mi decisión, ¿verdad? Y eso sería el locus de control interno, propio mío. Eh, por ejemplo, en el caso de una... A ver, porque lo que pasa es que el locus de control interno puede ser, yo les decía recién, realista o no, ¿verdad? No sé, pues hay personas tremendamente culposas que se culpan hasta del clima, digamos, ¿verdad? Y que viven disculpándose permanentemente, tienen un locus de control interno así, terrible, que muchas veces, de hecho, uno tiende a asociarlo como con baja autoestima, eso. Pero puede ser incluso al revés, ¿verdad? Personas con una visión tan omnipotente que sienten que ellos son responsables de prácticamente todo lo que sucede, que es una visión igualmente ingenua que de aquel que siente que no tiene ningún impacto en nada de lo que le sucede. Entonces hay una visión que es realista, ¿verdad? Cuánto es mío, cuánto es externo. Pero también pueden darse, por ejemplo, ciertas tendencias al locus de control interno o externo. Pero también hay otra mirada más, y es que el locus de control puede ser positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una persona con depresión. Lo más posible es que tenga un locus de control interno negativo, es decir, todo lo que yo hago está mal. Ya mis decisiones son negativas, siempre la embarro, en fin, ¿se entiende? Locus de control interno negativo. Y externo positivo, los demás hacen las cosas bien, a los demás les pasan las cosas buenas, a mí no, en fin. O puede ser al revés, personas muy narcisistas que tienen locus de control interno positivo, por ejemplo, según ellos la rompen, y los errores son los de los demás. Todo lo que me pasa es culpa de alguien más, no es culpa mía. En fin, eso es lo que se refiere al locus de control. Entonces, tiene sentido preguntarse, yo diría que dos cosas. Primero que nada, tratar de evaluar
¿será realista la mirada que estoy dándole a esto que me sucede, a esto que está sucediendo, ¿verdad? O sea, efectivamente, esto de lo que me estoy culpando, ¿será realmente culpa mía? ¿Habré podido hacerlo diferente a como lo hice? Porque muchas las decisiones que tomamos la mayoría de las veces son en virtud de lo que como yo lo entendí, con las posibilidades que tengo, ¿verdad? Con la evaluación que yo estoy haciendo de lo que sucede, entonces muchas veces no es muy justo mortificarse por las decisiones que he tomado, porque cuando la tomé es la que me pareció que era la decisión más sensata. Entonces, mortificarse en retrospectiva la mayoría de las veces es tremendamente injusto, no sé si me voy a entender. Entonces, primero que nada, preguntarse si es realista, ¿verdad? O esto que en lo que yo creo que no tengo nada, que yo no tuve nada que ver, ¿será si realmente, a lo mejor sí, algunas decisiones que tomé pudieron haber sido diferentes y finalmente mis decisiones fueron las que me condujeron a esto? Eso, la visión si es realista o no, eso en primera instancia. Y lo otro, tomar conciencia de si tiendo más bien a un locus de control interno o externo cuando evalúo las cosas. ¿Tiendo a atribuirme a mí mismo mis logros, así como mis fracasos o mis errores, o tiendo a atribuirlos a, bien a factores externos? Tomar conciencia de eso puede ayudar, por ejemplo, a gestionar de manera distinta mis decisiones y además interpretarlas de maneras más equilibradas, más justas. ¿Sí, no? Eso es lo que se refiere el locus de control. Muy bien, sigamos avanzando. Y aquí hay otro concepto interesante, y el concepto de crisis emocionales, para diferenciarlo, por ejemplo, de una respuesta emocional de estrés, les decía yo antes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cuando tenemos un elemento amenazante o riesgoso o tensionante o altamente desafiante, lo más posible es que se active en nosotros esta respuesta de estrés que lo que hace es prepararnos para la acción, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si es que estoy en un ambiente relativamente equilibrado, lo más posible es que mi atención se dirija sin mayor prisa o sin mayor exigencia a distintos factores. Pero, por ejemplo, si hay un evento muy intenso y desafiante, lo más posible es que mi atención se dirija con mucha intensidad hacia ese evento. ¿Me doy a entender? Y eso es mucho más funcional para poderlo resolver. Entonces, esta activación me permite focalizarnos sobre el eje del problema de manera de poder destinar más recursos emocionales, intelectuales, cognitivos, ¿verdad? Para poderlo resolver. O sea, la respuesta de estrés es funcional en ese sentido. Sí, ¿no? Bien regulada, bien equilibrada, bien gestionada. Es una herramienta adaptativa, algo que nos costó mucho tiempo desarrollar como humanos. ¿Se entiende? Entonces, y la utilizamos permanentemente, cotidianamente. Únicamente no, se vuelve un problema cuando empieza a afectar nuestra salud mental. Pero en el fondo, esa activación del estrés es sumamente funcional y nos sucede a lo largo de todo el día varias veces. Pero bueno, cuando hablamos de crisis emocional, se refiere a episodios que nos hacen superar nuestro nivel de equilibrio emocional. Nosotros tenemos un cierto rango de equilibrio emocional, es decir, ante las situaciones de estrés, por ejemplo, yo me activo hasta cierto punto, ¿verdad? Y hasta ahí funciona más o menos bien. Pero si supera esa barrera, ya o se me suelta la cadena, o ya empiezo, ya me confundo, ya me frustro, ya me enojo, me doy a entender. Bueno, las crisis emocionales se refiere a los estados o a los momentos en donde el nivel de estrés ambiental o laboral o familiar o lo que sea supera los límites de tus estructuras o de tus defensas, de tu equilibrio saludable, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, puede variar en la persona la forma en la que tiende a reaccionar ante las crisis. Puede variar, por ejemplo, hay personas que toman una actitud más bien de retraerse, ¿verdad? De borrarse, de anularse, de inhibirse. Y hay personas al revés que llevan a cabo acciones confrontacionales, agresivas, o acciones, en fin, se desestructuran emocionalmente. Eso también es bastante normal, digamos, todos tenemos un cierto rango dentro del cual somos funcionales, que en algunos casos hay personas que tienen rangos muy amplios o umbrales, se les llama eso, ¿verdad? Bastante altos de estrés. Y uno ve a personas, por ejemplo, que resulta sorprendente cómo logran mantener su equilibrio en situaciones sumamente tensionantes, sumamente exigentes, y logran mantener la calma. Y otras personas que se desestructuran y se ponen nerviosas y empiezan como el señor de la foto ahí a saltar el ojo con situaciones que a uno le pueden parecer hasta cotidianas. Bueno, eso varía de persona a persona. Que también varía, como decían antes, la forma en la que enfrento eso. También en algún momento más adelante le vamos a dar una mirada un poquito más minuciosa a eso particularmente, ¿verdad? La forma que cada uno de nosotros tiene de enfrentar las crisis.
Ok, estos son los conceptos que le decía yo antes que quería que profundizáramos un poquito. Estos tres conceptos que uno de ellos muy conocido y los otros dos un poco menos, ¿verdad? Que son estrés, distrés y eustrés. Primero que nada, el estrés, como le decía yo antes, es una respuesta natural, fisiológica, para la cual tenemos una serie de estructuras y patrones de funcionamiento que vienen impresas en nuestro código genético, digamos. Nuestra especie reacciona ante el estrés siguiendo ciertas pautas fisiológicas, ciertas pautas psicológicas. Eso es lo normal, que puede variar, como sugería y preguntaba antes César, de persona a persona, por su historial, por su neurología, en fin, eso puede variar de persona a persona, pero sigue patrones tremendamente similares en todos nosotros. Vamos a ver. Yo le decía que tenemos nuestra estructura que es la amígdala, que está programada para hacer eso precisamente, para activar este mecanismo de defensa, que es bien interesante lo que sucede en el cuerpo. Como por ejemplo, le decía yo, cuando se liberan estas hormonas, se produce una varía la circulación sanguínea, llenando los músculos grandes, como decía, para golpear más fuerte, correr más rápido, para saltar, en fin, se activan ciertas partes del cuerpo. Se, se contraen algunos vasos sanguíneos, por ejemplo, de las zonas las que podríamos desangrarnos si recibimos una herida, por ejemplo, esas zonas, esas venas se contraen y se dilatan las arterias o las venas que llevan sangre a los músculos grandes. Se produce una dilatación de la pupila, por ejemplo. La pupila es de manera de poder gestionar mejor la luminosidad o los estímulos visuales, ¿verdad? De manera de asegurarse que entre mucha luz para poder evaluar los estímulos visuales de forma efectiva. Eh, un paréntesis al margen, a ver si le resulta interesante esto. La pupila es sumamente acusete de nuestro estado emocionales. La pupila se dilata y contrae en respuesta a nuestras variaciones emocionales. Por ejemplo, se puede saber de una persona que está mintiendo, por ejemplo, mirando la pupila. A mí, dentro de mi entrenamiento como psicólogo clínico, una de las cosas que me enseñaron a hacer y que le presto mucha atención, cuando una persona está hablando, ver cómo reacciona la pupila a las cosas que estamos hablando, a las cosas que dice. Por ejemplo, cuando una persona miente, se dilata la pupila. No sé si sabían eso. Que es muy acuseta emocionalmente la pupila. De hecho, por ejemplo, también la pupila reacciona, no sé, cuando una persona está en alto nivel de estrés, también se dilata la pupila, como decíamos recién. Cuando una persona está excitada sexualmente, por ejemplo, también se dilata la pupila. Usen con responsabilidad esta información que les voy dando. Entonces, en ese sentido, la pupila es muy, 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 muy acusete. También, ¿qué otras cosas más? Bueno, el cuerpo finalmente se adapta y también psicológicamente nos preparamos y se ponen a nuestra disposición el repertorio de patrones de enfrentamiento de un conflicto o de una crisis que hayamos desarrollado a lo largo de la vida. Se me da a entender con esto. Nosotros aprendemos a lo largo de la vida a enfrentar de distintas maneras las situaciones amenazantes. No sé, por ejemplo, alguno de ustedes, no lo sé, tiene hermanos mayores, por ejemplo. Bueno, la mayoría de nosotros aprende de nuestros hermanos mayores a defendernos, a poner límites, ¿verdad? Que uno ve patrones diferentes, por ejemplo, en las personas que son hijo único, por ejemplo. Hay ciertos patrones que se forman de manera diferente, producto de que no tuvieron la vivencia de tener que compartir espacios, de compartir la comida, de compartir la ropa, de compartir el afecto de los papás, de compartir, etcétera. Entonces, esos muchachitos, esos niños, van desarrollando a lo largo de la vida ciertos patrones adaptativos diferentes a los que desarrolla un muchachito que es hijo único, por ejemplo. Para situar un ejemplo cualquiera. Entonces, vamos a ver. Al estar en una situación de estrés, se ponen a nuestra disposición, se activan, por decirlo de alguna forma, los patrones de afrontamiento de situaciones estresantes que hayamos aprendido a lo largo de la vida y se evalúa, nuestro cerebro evalúa cuál de esos patrones es el más adecuado a la situación que estamos experimentando. ¿Me voy a entender? Así funciona. Ahora, va a depender de qué tan intenso sea el nivel de estrés. O sea, por ejemplo, si es un nivel de estrés que es relativamente controlado, mi cerebro va a tener mayor serenidad y para poder tomar una decisión más adecuada. Pero si el nivel de estrés es mayor, posiblemente se vaya restringiendo el repertorio de posibles reacciones a aquellas que son más extremas. Las más agresivas, por ejemplo, reaccionar físicamente o insultar, por ejemplo, y ya no van a estar disponibles las que son más templadas, más equilibradas. ¿Me doy a entender? Así funciona. ¿Saben cómo me lo imagino yo? A ver si les hace sentido esta descripción. ¿Vieron alguna vez la película Terminator? La uno, la más antigua de todas. Sí, ¿no? Una película antigua, pero la mayoría la ha visto alguna vez.
Bueno, hay una escena en donde muestran al robot, ¿se acuerdan de la historia? Era un robot asesino que venía del futuro, en fin. Y muestra a la cámara lo que el robot vería. ¿Ya? Entonces se muestra lo que el robot va viendo, pero además se despliegan en la pantalla una serie de detalles de análisis de lo que el robot está viendo. ¿Se acuerdan? Entonces hay una escena, creo recordar que está en el hotel en que alojaba o algo así, y se estaba haciendo una operación en un ojo, no sé si se acuerdan, estaba sacando el ojo biológico que tenía encima de su estructura metálica, y pasa por fuera el casero, ¿no? El que le arrendaba el departamento, y le golpea. Oye, le dice, hay un gato muerto adentro, algo así, le dice en la película, creo, no me acuerdo. Entonces muestra en la pantalla una serie de frases que le aparecen al robot y escoge una y esa le dice, ¿me doy a entender? Y le responde, no me acuerdo, una grosería, creo, no me acuerdo. Bueno, nuestro cerebro funciona más o menos así, metafóricamente hablando. Cada vez que nosotros estamos ante una determinada situación, se despliegan ante nosotros las posibles respuestas a esa situación que está aconteciendo. ¿Me doy a entender? Y el cerebro evalúa cuál de ellas es la más adecuada y la más pertinente, dada la situación. Si nosotros estamos en un estado no sé, por ejemplo, de mucho enojo, el tipo de respuestas que se van a disponer son aquellas asociadas a el estado de enojo. Si es que estamos preocupadas, el tipo de respuesta es las asociadas a la preocupación o a la tristeza, en fin, así funcionamos, metafóricamente hablando, pero básicamente es eso. Entonces, en ese sentido, hay un proceso previo a la reacción que es un proceso más bien racional o cognitivo, que implica buscar la interpretación correcta de la situación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si alguien dice algo que yo lo interpreto como eh, ofensivo, por ejemplo, lo más posible es que eso me va a provocar rabia y las respuestas que se van a disponer, que se van a presentar, son las asociadas a la rabia. Por lo tanto, voy a responder de forma agresiva, con un insulto, un ataque o retrayéndome, lo que sea, pero es la respuesta propia del enojo. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? A ver, el árbitro que ponía yo delante como ejemplo. Si el árbitro interpreta, vociferando, ¿verdad? El jugador lo interpreta como una humillación personal o como una agresión personal, el tipo de reacciones que se van a activar son aquellas de cómo reaccionaría él si alguien lo ofende en lo personal. Pero él lo que hace es interpretar la situación como una situación, llamémosla así, laboral. Porque en el fondo el jugador no es con él, no es algo personal. Él está hablando a la autoridad que él representa, no es algo personal, no es una ofensa a él, ¿verdad? Es una muestra de su frustración y un reclamo a algo que está considerando injusto, más bien a una situación y a él como rol simbólico. Por lo tanto, el hecho de interpretarlo de esa manera le permite que se activen las respuestas que son más propicias y más adecuadas. En lugar de responder visceralmente, diría uno, responde desde su rol, porque es capaz de tomar esta perspectiva cognitiva, esta perspectiva racional y darle la interpretación correcta a lo que está sucediendo, de manera que se estén disponibles las respuestas más propicias, más adecuadas. Entonces, mi punto es este. Tiene sentido que si me interesa gestionar mis reacciones, por ejemplo, o mi forma de emocionalmente reaccionar, hay un trabajo previo cognitivo, un trabajo previo racional de interpretar las cosas correctamente. Cuando viene un usuario, por ejemplo, me estoy tratando de imaginar su contexto laboral, un usuario molesto, ¿verdad? Y los encara o les recrimina algo, por ejemplo. Es sumamente diferente su reacción o las reacciones que van a estar disponibles si usted lo toma como un ataque personal o si lo toma como la muestra de frustración de una persona que necesita ayuda, que está sintiéndose frustrada, sintiéndose vulnerable, lo que sea. Por supuesto que los calibra de forma distinta a la forma en la que interpretan la situación. ¿Me doy a entender? A mí me pasa, por ejemplo, que hago también asesorías a escuelas, por ejemplo, a los equipos directivos de las escuelas. Y en muchas escuelas tienen una visión del apoderado como una molestia, que venga, viene esta señora de nuevo, que si es un desagrado que venga esta persona que viene a reclamar y exigirnos cosas, ¿no? Entonces, o no viene nunca a reunión y viene puro reclamar, no lo sé, es muy típico que uno escucha esas cosas. Entonces, si alguien va a salir a atender a una persona con esa interpretación de lo que está sucediendo, seguramente lo que le va a surgir está alineado con esa interpretación. Seguramente le voy a poner mi cara no más amable, el tipo de frases que me van a salir no van a ser las más conciliadoras o las más asertivas. Es inconsciente, así somos los humanos, así funcionamos. Entonces, yo lo que les propongo, les sugiero, es que hagan un trabajo previo de interpretación de lo que está sucediendo. A ver, por ejemplo, yo les digo, un apoderado que a lo mejor es extensivo a lo que a ustedes les pasará a lo mejor con los usuarios. Desconozco qué nivel de contacto tienen ustedes con usuarios propiamente, no lo sé.
no sé, pero si un usuario, sí, bueno, un usuario viene molesto, lo más posible es que tenga razones para estar molesto. Que no es lo mismo que tenga razón, no es eso lo que estoy diciendo, puede estar equivocado, ¿verdad? Pero si viene molesto, es porque tiene razones para estar molesto. Por lo tanto, lo ideal es que eso nos active empatía, no enojo. Porque lo que viene esta persona es a manifestar su frustración, su desesperación, lo que sea. Entonces, en el fondo, si yo me pongo en la perspectiva de alguien que necesita mi ayuda, es distinto lo que me va a surgir si siento como es alguien a quien me viene a amenazar o cuestionar mi trabajo, qué sé yo, es totalmente diferente. Entonces, mi reacción ante esta situación estresante va a ser diferente a partir de cómo yo previamente interpreto y la interpretación que le doy a eso que está sucediendo. ¿Sí, no? Así somos de complejo. Bueno, eso es el estrés. El distrés o estrés negativo, eso sucede cuando el tipo de respuesta que nos provoca se vuelve disfuncional para mi estado de salud, ¿verdad? El estrés lo que hace es activarme reacciones que son negativas, no funcionales. El estrés positivo que vamos a ver enseguida, lo voy a poner al tiro para que veamos en perspectiva los dos conceptos. El eustrés o estrés positivo me activa respuestas funcionales. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el estrés positivo, no sé, tengo que entregar un informe, hacer un trabajo que era para ayer, digamos, como se usa mucho esa frase para ayer. Ah, qué bueno, tráigamelo anteayer entonces, por favor. Claro, era para ayer. Entonces, si el eustrés me activa, ya, respuestas creativas, por ejemplo. ¿Cómo lo hago para resolver esto? Ah, ya sé, mira, voy a esto moverlo para allá, esto para acá, ya, listo, listo, déjamelo a mí. ¿Se entiende? Entonces, la situación no es que no la perciba como estresante, claro que me doy cuenta, que es algo urgente, me doy cuenta. Pero eso lo que hace es activarme respuestas creativas, respuestas adaptativas, respuestas funcionales, me doy a entender, tomar decisiones, etcétera. Eso es el estrés positivo. Hay personas, me incluyo, a los que les encanta trabajar bajo presión. A mí me encanta trabajar bajo presión. Puede sonar raro, a la mayoría de la gente no le gusta, o a no todo el mundo le gusta. A mí me encanta eso. Siento que me hace surgir, hace surgir respuestas en mí que tal vez no surgirían en un estado de menor nivel de tensión. No sé si me doy a entender. Entonces, eso, fíjense, yo no tengo ningún superpoder, nada que ver, no soy ejemplo de nada en la vida, pero eso fíjense que me funciona bastante bien. Se me da bien eso, no me desactiva, en fin, al revés, me activa. Entonces, buscar ese estado se puede hacer. ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? ¿Camila? No, perdón, se me activó Ah, solo. bueno. Entonces, a lo mejor buscar intencionalmente ese estado tiene sentido. Como decía César recién, en un ambiente en donde permanentemente es así. Entonces, en lugar de sufrir, tratar de buscar formas estratégicas de abordar eso de manera positiva, tiene mucho sentido, no solamente para hacer mejor el trabajo, sino que para no sufrir el trabajo, si no hay que sufrir el trabajo, todo lo contrario, uno debería poder encontrar un espacio de vitalizante, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas muy importantes que se proyectan en nuestro trabajo, ¿verdad? De satisfacción, de reconocimiento, de validación personal, de cumplimiento de mis objetivos en la vida. En fin, hay muchas cosas en donde el espacio óptimo para que florezcan es el ambiente laboral. Entonces, en ese sentido, buscar estrategias para que sea eso lo que suceda y no la frustración, no el sufrimiento, tiene sentido para nuestra propia salud mental. El distrés negativo es cuando este estrés laboral lo que activa es una respuesta, son respuestas negativas, respuestas no funcionales, llamémoslo en términos generales para no llamarle positiva o negativa. Eh, y eso se refleja finalmente en nuestra salud mental, en la forma de insomnio, síntomas físicos, ¿verdad? Yo le decía antes, problemas de tipo sexual, en fin. Usualmente el distrés tiene un impacto bastante negativo en nuestra salud. Entonces, como decía, tomando conciencia de que, primero que nada, el estrés no es algo necesariamente que buscar evitar, porque forma parte de nuestra cotidianidad. Eso es lo normal que el estrés exista, es una respuesta normal. Tratar de que el estrés se convierta en eustrés, ¿verdad? Es decir, en estrés positivo, en términos de desafío, como aquí, tengo un listadito aquí, de hacer probar cosas nuevas.
y hay forma, que algunas estrategias de crear estrés, como probar cosas nuevas, hacer ejercicio, participar en deporte, en fin, hay una serie de acciones que yo puedo llevar a cabo de manera de propiciar y de alentar y fomentar esta forma particular de que se exprese nuestro estrés. Eso es. Estrés, entonces, es la respuesta normal. El estrés positivo es la respuesta creativa, funcional, ¿verdad? Hacia los estímulos estresores. Y el distrés o estrés negativo son al revés, ¿verdad? Las respuestas negativas, disfuncionales, respuestas que repercuten finalmente en nuestro propio bienestar. Por ahí va. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí respecto a estos conceptos u otra cosa? No, ¿vamos bien? Muy bien. Sigamos entonces. Déjeme ir viendo la hora, porque yo me entusiasmo y me... Ya, vamos súper bien. Componentes de la respuesta al estrés. Seguimos la línea de comprender algunos conceptos, ¿verdad? Y poniendo en perspectiva algunos conceptos. Tenemos el estímulo o estresor, que es el evento, el suceso, el que nos provoca la respuesta de estrés. Que eso también varía. Sí, la verdad que César lo nombraba harto porque fue muy buena la pregunta y muy orientadora del tema. Es que puede variar, por ejemplo, de persona a persona. Efectivamente, puede variar de persona a persona. Cosas que, o eventos que pueden resultar muy estresantes para algunas personas, para otras o no son estresantes, o bien pueden ser al revés, estimulantes, ¿no? Eso puede variar de persona a persona. Qué cosas nos estresan y cuánto nos estresan también puede variar de persona a persona. Pero en el fondo, cuando hablamos de estímulo o estresor, hablamos del suceso, del hecho, del evento, en fin, que provoca nuestra respuesta adaptativa en cualquiera de los niveles en los que hablamos, ¿verdad? Como en forma de estrés positivo o de estrés negativo. Eso es el estímulo. La percepción y evaluación cognitiva tiene que ver con la forma en la que yo interpreto. Ya yo interpreto esto como amenazante, lo interpreto como desafiante, etcétera, ¿verdad? Como yo lo interpreto. Y eso depende de nuestro historial de vida, de nuestra experiencia, de nuestras capacidades personales también. O sea, por ejemplo, una persona que tenga algunas dudas respecto de sus capacidades, por ejemplo, puede percibir como altamente inquietante o preocupante un desafío, que, por ejemplo, te produciría algo distinto si es que te sientes muy capaz de enfrentarlo, por ejemplo. El mismo evento puede provocar un estrés distinto si te sientes más o menos preparado para enfrentarlo. Entonces, y aquí van apareciendo algunas líneas de acción posibles, ¿verdad?, para enfrentar ya desde la percepción. O sea, por ejemplo, si es que hay un evento que me parece muy desafiante en términos de desafiar mis capacidades, por ejemplo, tiene sentido prepararme, ¿verdad? Capacitarme, anticiparme, planificarme, ¿verdad? O sea, son formas racionales de enfrentar un estímulo estresor, producto de que me doy cuenta, de que lo percibo como muy desafiante, por ejemplo. Una cosa es mortificarme y decir, pucha, no puedo, y otra es decir, bueno, me preparo entonces, sí, lógico. ¿Me voy a entender? Bueno, es ese tipo de respuestas, tratar de establecerlas como patrones, como principios en nuestra vida. Respecto a la respuesta emocional, ¿verdad? Es la reacción que tenemos nosotros ante el estímulo estresor y que tiene que ver con el tipo de percepción que tiene. Ahora, o sea, tiene por un lado que ver con el estímulo en sí. O sea, por ejemplo, no reaccionar con miedo ante un ataque de un perro, por ejemplo, no tiene es absurdo. La respuesta natural, la evaluación correcta de la situación, provocaría una respuesta de miedo. Eso es lo normal. Pero la respuesta emocional depende del evento en sí, pero también de la interpretación, de la evaluación que hagamos nosotros del evento y depende también de los umbrales emocionales de la persona, ¿verdad? No sé si captan el concepto de umbrales, que el umbral es como el nivel de intensidad que tiene que tener un evento para que provoque la respuesta emocional, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que tienen umbrales muy bajos, entonces un estímulo muy chiquitito hace que se enojen, o se pongan tristes, o se pongan contentos, o se rían, ¿se entiende? Los umbrales son bajitos. Y hay personas que tienen umbrales muy altos y se requiere de algo muy intenso para hacerlo enojar, para hacerlo entristecer o para hacerlo reír, no lo sé. Sí, ¿no? Esos son los umbrales y eso también varía de persona a persona, es una cuestión biológica, neurológica, con la cual nacemos. Esa es la respuesta emocional. Otro concepto es la respuesta fisiológica, que también eso viene programado en nuestros genes, como decía yo antes, y se refiere a que ante un evento estresor se activan ciertos protocolos de respuesta fisiológica universales, ¿verdad? Toda nuestra especie tiende a responder de la misma manera, puede ser en distintos niveles o con distintos tipos de estresores, pero una vez que se activa la respuesta fisiológica es exactamente lo mismo, ¿verdad? Adrenalina, cortisol, en fin lo que describía delante, el ritmo cardíaco, ¿verdad? A esto no se los mencioné. Se acelera el ritmo cardíaco de manera de que aumenta el flujo, o sea,
se hace más rápido el flujo de sangre. También se produce hiperventilación, ¿verdad? Esta respiración agitada que lo que hace es sobreoxigenar la sangre para que llegue el oxígeno a los distintos lugares. Bueno, esa respuesta es universal. Todo el mundo se estresa de la misma manera. Una vez que se activa el estrés, nos estresamos todos de la misma manera. Una pausita bien interesante que me vino a la mente ahora, a lo mejor a ustedes les puede parecer interesante también, respecto del cortisol. El cortisol es la hormona que se activa, la hormona del estrés. No sé si la habían escuchado alguna vez. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando nos estresamos, aumenta el nivel de cortisol en nuestro organismo, que tiene labores funcionales, ¿verdad? Para activar ciertos protocolos, ciertos procesos fisiológicos, pero también harto tóxico, bastante tóxico para algunos procesos. Afecta algunos procesos como el del sueño, la circulación sanguínea, la tensión muscular, una serie de cosas provoca el cortisol. Es funcional mientras se requiere, pero si se mantiene altos niveles de cortisol por mucho tiempo, tiene repercusiones en la salud. Pero a lo que iba es esto, el paréntesis es este. Hay una investigadora que estuvo haciendo una investigación sumamente interesante respecto de esto. Cuando una persona, por ejemplo, está enojada, está triste, su cuerpo refleja esa emoción, ¿verdad? La forma de gestos, de tensión corporal, en fin. No sé, pues una persona que está enojada, se le frunce el ceño, se generan tensiones en distintas zonas del cuerpo. Me toca acá, por ejemplo, ¿verdad? No sé si sabían ustedes que la tensión se manifiesta en distintas zonas del cuerpo dependiendo del tipo de emoción que provoca la tensión. No sé si sabían eso. O sea, por ejemplo, no sé, pues esta típica tensión del cuello es una represión de impulsos agresivos, por ejemplo, de impulsos violentos, ¿no? Al retenerlos se produce una tensión muscular localizada en esta zona de aquí. Así que este dolor de cuello, no se me quita este dolor de cuello. Trata de preguntarse qué pensamiento o qué acción agresiva o algo que les provoca mucha rabia y que ustedes lo están conteniendo, que lo están reteniendo. No digo que vayan y golpeen a la persona, no, pero que lo procesen, que lo hagan consciente. A lo mejor hay muchas veces en que se alivia la tensión agresiva cuando uno se atreve a decir algo que te está molestando y no te has atrevido a decirlo, por ejemplo. Al decirlo, puede ser que se provoque un alivio, primero que nada, de la tensión agresiva y de la tensión muscular. La tensión en el pecho, por ejemplo. ¿Les ha pasado esto alguna vez, por ejemplo, que como que respiran y sienten que no se llenan los pulmones completamente y que esa sensación así de insatisfacción, como que el aire no les llena? Bueno, eso es angustia, ansiedad. Ya, y usualmente se produce por fantasías, por ideas no expresadas de, de tristeza, por ejemplo, o preocupaciones futuras, ansiedad, ¿no? Y al no expresarse en la forma de acciones o verbalmente, el cuerpo nos lo notifica, digamos. El cuerpo se hace cargo de eso. Eso es lo riesgoso precisamente de no manejar correctamente el estrés, porque aquellas cosas que no hacemos, que no decimos o que no hacemos conscientes, se van al cuerpo, el cuerpo las expresa igualmente. Que una cosa bien interesante, funciona más o menos así. A mí me tomó un tiempo entender por qué pasaba eso. Y es que nuestro cerebro, tenemos una parte aquí en el cerebro que es la corteza motora, ¿sí? Que cuando necesitamos llevar a cabo algo en la realidad, manda señales eléctricas a ciertas zonas del cuerpo para llevar a cabo la acción motora, ¿verdad? Para llevarla a cabo. Por ejemplo, si siento un impulso agresivo hacia alguien, por ejemplo, y me dan ganas de pegarle un puñete a alguien, de tanta rabia que me dan ganas de pegarle un puñete. La corteza motora manda una orden a los músculos que ejecutarían la acción, pero se produce un freno, ¿verdad? ¿Verdad? Me reprimo, me contengo de pegarle y me aguanto la rabia. Entonces el cerebro manda la orden y manda la contraorden al mismo tiempo. Entonces eso se expresa en la forma de tensión, de una tensión de algo que está a medio camino. Por eso sentimos tensión, porque estos músculos están recibiendo la orden de llevar a cabo la acción agresiva y la contraorden de reprimirla. Entonces ese juego de fuerzas, llamémoslo de alguna forma, esa contraposición es la que genera la tensión en esa zona del cuerpo particularmente. Así funciona, es neurológico, es impresionante. Bueno, cuando el cuerpo empieza a experimentar dolores, tensiones o disfunciones, en fin, lo más posible es que sea señal de algo que no estamos pudiendo procesar, que no nos estamos atreviendo o la realidad no nos permite procesar conscientemente. Hay que prestarle atención a esas señales. La digestión, por ejemplo, cuando se altera la digestión. Fíjese la metáfora de esto. Una cosa bien interesante de esto es que nuestro cuerpo habla con metáforas. Es muy impresionante esto. Me ha tocado verlo infinidad de veces con mis pacientes. Las dolencias que experimentamos muchas veces son metafóricas de lo que psicológicamente nos está pasando. No sé, pues, por ejemplo, malestares estomacales, ya estitiqué, reflujo, en fin,
tipos de malestares relacionados con el sistema digestivo, muchas veces, la mayoría de las veces, metáfora de algún aspecto de la realidad que no estoy pudiendo digerir. Fíjese que la metáfora es impresionante, ¿verdad? Hay algún aspecto de la realidad que no puedo digerir y se expresa metafóricamente en problemas de digestión. Así somos de complejos. Entonces puede ser que en el momento que usted logre elaborar eso, resolverlo, puede ser que desaparezcan sus malestares estomacales. Así somos de complejos, es maravilloso. Bueno, esa es la respuesta fisiológica, a pesar de que es relativamente universal. Ah, lo que le decía yo, el gesto, ¿no? Una persona se enoja y hace un gesto. ¿Podrá funcionar al revés si hago un gesto que la emoción responda? No sé si me doy a entender. Si yo estoy contento, me va a surgir una sonrisa. Y si no estoy contento y sonrío a la fuerza, ¿me empezaré a sentir contento? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que dice este investigador es que sí, que efectivamente si yo tomo un lápiz, por ejemplo, y me lo pongo aquí, y obligo a la comisura de mis labios, no digo que se pongan un lápiz, pero si obligo a la comisura de mis labios a irse hacia atrás, imitando una sonrisa, al poco rato voy a empezar a sentir la emoción que justifica ese gesto. Ya nuestro cerebro busca permanentemente coherencia entre nuestras emociones y nuestra gestualidad. Por eso que es tan relevante tratar de cultivar emociones positivas, porque lo más posible es que nuestro cuerpo las va a expresar también en términos de gestos, de actitudes corporales, etcétera. Entonces, el experimento que hizo ella es este. Claro, porque eso es un fenómeno más o menos comprobado, de que si yo hago un gesto de cualquier tipo, la emoción va a tender a alinearse con ese gesto. Entonces ella se preguntó, ¿pero esto responderá a nivel fisiológico? O sea, por ejemplo, si hago una persona que tome una actitud de, de poder, por ejemplo, no sé si se imaginan el gesto. Una actitud de poder es, por ejemplo, no sé, pues este señal de Usain Bolt o tipo superhéroe, así, ¿verdad? Con las manos en la cintura o así, estas señales de poder, por ejemplo. Si una persona hace por una cantidad de tiempo estas señales de poder, ¿se producirán variaciones, por ejemplo, en el cortisol? ¿Ya? Porque una persona que está estresada tiende, o una persona que está disminuida emocionalmente, que está vulnerable emocionalmente, tiende a mostrarlo corporalmente como disminución, ¿verdad? Como empequeñecimiento. Actitud distinta de ensanchamiento que tiene una persona que se siente desenvuelta, que se siente empoderada, ¿me doy a entender? Que de hecho es sumamente impresionante esto de la gestualidad corporal relacionada con las emociones, porque por ejemplo, estuve viendo el otro día un video de que a veces hay varios parecidos, a lo mejor lo han visto por ahí, que muestran una niñita chiquitita, unos 3 años, supongo 3, 4 años, chiquitita, 3 años posiblemente, en un vidrio un ventanal o en una vitrina de un zoológico. Me parece que el zoológico de Londres, porque es muy parecido al que está en Harry Potter, por eso lo digo. Está la niñita golpeando un vidrio, al otro lado está la jaula del león. ¿Ya? Entonces la niñita golpeando el vidrio, no sé si han visto el video. Y el león, al otro lado de la ventana, sí mirándolo, como agazapado, es como preparándose a saltarle encima. Y la niñita en su inocencia golpea el vidrio, en cierto momento la niña le da la espalda al vidrio. Y el león se salta sobre ella, ¿verdad? Se abalanza sobre la niña y golpea contra el vidrio, naturalmente. Lo que estaba pensando es esto. El león estaba preparándose para atacar, pero algo lo detenía, no atacaba, la niña estaba de frente para un león de 200 kilos de garra, músculo, colmillo, en fin, una niña humana de 3 años no es ninguna amenaza. Pues, entonces, ¿qué lo detenía? ¿Por qué no saltaba? ¿Por qué no se abalanzaba sobre ella hasta que la niña le dio de espalda? ¿Qué pasó? Bueno, instinto. El león ataca por la espalda. ¿Se entiende? Entonces, el que la niña le diera la espalda fue una señal para su instinto para atacar. La corporalidad en los animales refleja muchas veces eso. Por ejemplo, no sé, por los animales cuando están en situaciones de amenaza, por ejemplo, se muestran expansivos, ¿verdad? Inflan las plumas o la cornamenta o se muestran expansivos. Y los humanos también hacemos eso, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones en que queremos mostrarnos dominantes o amenazantes, también nos inflamos. Antiguamente, no sé, por los 80 se utilizaban las hombreras que daban como una actitud como de hombros levantados, una cosa medio masculina, no sé como un tipo, bueno, masculinizada. Así funciona, nuestra corporalidad refleja la emocionalidad y en el caso de una persona con bajo nivel de estrés se muestra más expansiva que una persona con alto nivel de estrés. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si una persona toma una actitud corporal, por ejemplo, de dominio, de poder, ¿alterará eso los niveles de cortisol? ¿Podrá bajar los niveles de cortisol simplemente cambiando el gesto? Ese era el experimento. Y se hizo el experimento. Y efectivamente, una persona después de 2 minutos haciendo esta actitud, ¿verdad? De superhéroe o de poder o de Usain Bolt o qué sé yo, cualquiera que sea el que ustedes imaginen que una actitud de poder, por 2 minutos, bajaba el nivel de cortisol y subía la testosterona.
La testosterona es una hormona que está más presente en los hombres, pero también está presente en las mujeres. Y una hormona que como respuesta emocional provoca sensaciones de seguridad, de agresividad, de impulsividad y una serie de cosas que uno asocia al empoderamiento, no a la inhibición. ¿Sí, no? Entonces, cuando una persona está estresada, aumenta el cortisol y baja la testosterona. Una persona estresada baja la testosterona, sube el cortisol. Bueno, al hacer 2 minutos de este gesto de poder, bajaba el cortisol y subía la testosterona. Por lo tanto, la persona experimentaba sensaciones de mayor empoderamiento, de mayor serenidad, de mayor aplomo social. Entonces, ya aquí como un consejo, nos queda muy poquito ya como para ir dejando algunas ideas fuerza. Si alguna vez se siente muy abrumado, muy estresado, tiene sentido, fíjense ustedes, que se encierren por ahí en su oficina, si tienen oficina, en el baño, aparte donde estén solitos, y hagan durante 2 minutos una postura, no se sientan, nadie los va a estar viendo ni nada, ¿ya? A la actitud de poder por 2 minutos, y está comprobado ya científicamente, ya podemos decir que es un hecho científico de que su cortisol va a disminuir y su testosterona va a aumentar, por lo tanto va a salir del baño, de la oficina, lo que sea, sintiéndose con mayor aplomo, con mayor seguridad, más sereno y más empoderado antes de una reunión importante, ante una situación desafiante, por ejemplo. Interesante como estrategia. Darle una vueltecita a aquello. Está científicamente comprobado. Entonces tenemos una respuesta fisiológica, una respuesta conductual también que está alineada con la interpretación que yo hago del hecho, ¿verdad? Hay una respuesta conductual, que es este repertorio que decía yo que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida y queda disponible para nosotros ante una determinada situación de estrés, ¿no? Esa es la respuesta conductual. La fase del estrés. El estrés sigue ciertos pasos universales también en nosotros que tienen una fase de alarma, que es el momento que recibimos el evento estresor, ¿verdad? Se activa la amígdala, como decíamos recién, en fin, y los protocolos de respuesta. Viene una fase de resistencia, que es el momento en que nos mantenemos en ese estado de activación, tratando de adecuarnos, tratando de adaptarnos a la situación estresora. ¿Sí, no? Y luego viene la fase de agotamiento, que es una vez que desaparece el evento estresor, ya viene una fase, una bajada. Mira, a ver, déjeme graficarlo de esta manera. Viene un evento estresor y subimos nosotros el nivel de activación psicológica. Nosotros tenemos un nivel basal, ya el nivel de arousal se llama eso, si alguien quiere googlearlo, lo que sea. Un nivel basal de tensión, que es el nivel de cada uno que cada uno tiene, que puede ser un poco más alto, un poco más bajo, variando de persona a persona, pero el nivel base nuestro, cuando estamos relajados, serenos, no pasa nada. Viene un evento estresor, ¡pum! Y se produce un disparo, la activación, ¿verdad? Luego hay una meseta en donde nos mantenemos ahí, que es la fase de resistencia, en donde busco, chuta, ¿qué hago? ¿Verdad? Y resuelvo, trato de hacer algo para enfrentar ese evento estresor. Una vez que desaparece el evento estresor, bajamos nuevamente, pero no al nivel basal, sino que nos pasamos de largo para abajo. Viene, es el nivel, es la fase de agotamiento. No volvemos al nivel basal en el que estábamos antes del problema. Bajamos un poco. O sea, por ejemplo, no sé, un accidente, ¿verdad? Usted viene conduciendo, un choque, qué sé yo. El evento estresor, ¡pum! Se dispara el estrés. Y después, bueno, se baja el auto, reacciona más o menos bien, llega lo que sea. Y después viene el agotamiento. Primero reacciona bien, tranquilo, qué sé yo, o lo asaltan, por ejemplo. Ya, y usted resuelve bien, no sé si se defiende o entrega, da lo mismo, pero reacciona en forma sensata. Se va el ladrón y viene la bajada. Y ahí vienen los tiritones. Después, ¿verdad? Y saca, no sé, el cigarro, todo nervioso, y viene recién el bajón. Durante el accidente, durante el asalto, usted pudo mantener el aplomo, pero desaparece el evento y viene la fase de agotamiento. Así funciona. Entonces, el tema está en que cuando el evento estresor desaparece, viene la fase de agotamiento y después se recupera, ¿no? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando el evento no desaparece? Como por ejemplo, cuando lo que lo estresa es una idea, o es el ambiente laboral, o es un problema del que no puede sacarse encima, esa fase de agotamiento se extiende o la fase de resistencia se extiende, ¿verdad? Y usted permanece estresado y eso puede tener repercusiones importantes en la salud. Vamos a profundizar en algún momento con estos temas. Me quedan 6 minutitos como para ir terminando esto. Profesor, Sí, profesor, ¿le puedo no hacer una seas, pregunta? por Dentro supuesto. de las señales corporales, Sí, no consideró en ninguna parte el sudor. sí, Y sí, me también, dijiste también el sudor. sí, que es que por eso le pregunto, no es Sí, también el importante. sudor. Ahora eso también varía de Ya, persona a persona. Hay personas que son más sudorosas y hay personas que menos. Pero claro, la respuesta del sudor también hay otra respuesta bien interesante que es la respuesta galvánica. Respuesta galvánica era una respuesta eléctrica del cuerpo, que las células reaccionan. A ver, uno puede medir el potencial de acción, se llama de las células del cuerpo, y eso varía en un momento de estrés. Y eso hace que, por ejemplo, se erecten los folículos pilosos, por ejemplo. Y eso se me pone la piel de gallina o se paran los pelos de miedo. Esa es una reacción varía la respuesta galvánica, respuesta eléctrica de las células del cuerpo. En fin,
Tiene toda la razón, César. Hay una serie de cambios que se dan en nuestro cuerpo cuando nos estresamos. El sudar, por ejemplo, pero además el sudor frío que decimos nosotros, ¿verdad? Claro, porque no es en respuesta a un cambio de la temperatura, sino que una respuesta de la norepinefrina. Entonces, sudamos frío porque el sudor es para enfriar el cuerpo cuando hace calor. Y como la respuesta no es al calor, lo percibimos como sudor frío. Interesante, tiene toda la razón, claro que sí. Muchas gracias, profe. No, gracias a usted. Muy buena, han estado muy buenas sus preguntas. Bueno, hay distintas técnicas de manejo de estrés que son las que vamos viendo a medida que vaya avanzando el curso. Y están los estilos de afrontamiento, por ejemplo, el de Lazarus y Folman, que también vamos a hablar de esto más adelantito porque es tremendamente interesante, que en el fondo yo de hecho les voy a compartir la próxima vez que nos veamos un link donde pueden ustedes autoevaluarse en términos de cuál es su estilo de confrontamiento particular, qué es lo que tiendo yo a hacer ante las situaciones de estrés o situaciones de crisis. Si tiendo a retraerme, busco soluciones de compromiso o de etcétera. Ya vamos a ver en eso en detalle, que es bien interesante para no extenderme más, que existen distintos estilos de confrontamiento, de afrontamiento, quiero decir, ante las crisis, que también varía de persona a persona, por su historial, por su experiencia, etcétera. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, esto lo vamos a profundizar más adelante, esto está también en el material de apoyo, lo voy a pasar por ahora más rapidito, porque lo vamos a profundizar más adelante y para poder alcanzar a mostrarles al menos esto, que son algunos recursos personales frente a situaciones estresantes. Eh, por ejemplo, hay una teoría que plantea 8 dimensiones de formas posibles en las de enfrentarte a situaciones estresantes. Una a través de la confrontación, ¿verdad? Formas directas, ir al choque o ir al meollo del asunto, digamos. El distanciamiento, ¿verdad? Tratar de olvidarse del problema, que puede implicar formas más sanas o menos sanas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay un mecanismo de defensa que se llama negación y que no es sano y que implica una pérdida del sentido de realidad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Imagínese una mamá que entra a hacerle el dormitorio a la hija, por ejemplo, su hija regalona, la tiene muy idealizada, uy, es buena para los estudios, es buena niña y todo, tiene una idea sumamente idealizada de su hija. Y se mete al dormitorio, la niña está estudiando y le empieza a sacudir los libros y de pronto de un libro cae un pito de marihuana. Y ella, lo recoge, lo mete al libro, guarda, sigue sacudiendo, no se dio ni cuenta. ¿Cómo no se da cuenta? Bueno, lo que pasó ahí fue que se activó un mecanismo de defensa que se llama negación. Entonces la persona está viendo algo, pero su mente lo niega, niega la existencia. Entonces, para poder seguir teniendo la idea idealizada, ¿no? de su hija, para poder seguir aferrándose a esa imagen que puede ser sumamente gratificante en una serie de niveles, entonces se protege ese aspecto de su mente, de su psique, negando un aspecto de la realidad, pero eso implica saltarse la realidad. ¿Me doy a entender? Entonces, pues a eso es lo que me refiero que no es tan sano. ¿Es funcional? Claro, la señora puede seguir siendo feliz con su ilusión de perfección en su hija, pero es a costa de saltarse un sentido de realidad. Por eso el distanciamiento o la negación puede ser más o menos sano en función de lo funcional que, valga la redundancia, ¿no? En términos de lo funcional que sea para mi salud, para enfrentar la realidad, o menos sano en la medida que implique mayor sacrificio del sentido de realidad, que es una muestra de salud mental. El autocontrol también, ¿verdad? El contenerse en una situación estresante, por ejemplo, yo regulo la intensidad de mi respuesta. La búsqueda de apoyo social, busco consejo, busco apoyo, busco contención. La aceptación de la responsabilidad, ¿verdad? Yo hice esto y me corresponde enmendarlo, me corresponde tomar decisiones, asumir las consecuencias, lo que sea. El escape o evitación es me quedo calladito o espero no, si esto en algún momento que se solucione solo. Es sorprendente la cantidad de veces que nos sucede eso, que en lugar de tomar decisiones, no hablo de esto, o no me meto con esto hasta que se, esperando, no sé, ingenuamente que se solucionen solo. Las cosas raras veces se solucionan solas. Planificación de solución de problemas, ¿verdad? Insisto, vamos a profundizar en esto más adelante, por eso lo estoy diciendo ahora solamente en perspectiva. Igualmente están desglosados en el material de apoyo que van a encontrar ustedes en la plataforma para que lo puedan consultar y profundizar si lo desean. Y la reevaluación positiva, que es buscar cuál es la oportunidad que subyace a una crisis. Eso conceptualmente así funciona. Las crisis esconden una oportunidad que es importante visibilizar para poderla gestionar. Eso, por hoy día. Natalia. Ahí sí. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta al profesor, igual ahora ya estamos en la hora que debe finalizar la clase, pero si alguien quisiera hacerle alguna consulta, no, parece que nadie. Parece que no.
Qué bueno. Bueno, sí, eso ¿Qué es significa que bueno. está todo claro? No, no. Sí. Bueno, como les mencioné, estas clases son grabadas y van a estar en la plataforma Estudios Virtuales, así que pueden ingresar y verla. Por el momento voy a detener la grabación